Continuamos con la profecía del capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Habíamos visto en la primera introducción cómo Daniel tuvo esa visión y el simbolismo de esa visión. Los vientos, el mar y las bestias están representando guerras que se iban a dar entre las naciones, pueblo, muchedumbre, y 4 reinos diferentes iban a surgir. Hemos estado analizando a la primera de ellas, a capítulo 7 allí del profeta Daniel, que habla acerca que la primera era como león, dice, y tenía alas de águila. Hemos visto que esta bestia representa Babilonia, lo expresa el profeta Jeremías. Algunos preguntan, ¿y por qué tenía alas de águila, el león? Bueno, en primer lugar, ¿qué representaban esa simbología? En primer lugar les pregunto, ¿qué es más rápido, un león o un leopardo? La mayoría dirá un leopardo, pero un león con alas, bueno, mitológicamente no existe, pero solamente está hablando de la rapidez con la cual los babilónicos se iban a trasladar. Por ejemplo, el profeta Jeremías, en el capítulo 4 y versos 12 y 13, que está hablando del león que sale de la espesura, viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicio contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. ¡Ay de nosotros porque entregados somos a despojo! O sea, está hablando de la rapidez de conquista con los cuales los babilonios iban lógicamente a atacar. Lo mismo lo dice el profeta Habacuc, hablando de los caldeos o babilónicos, que es lo mismo. En el capítulo 1 del libro de Habacuc, verso 8, dice: sus caballos serán más ligeros que leopardo y más feroces que lobo nocturno. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a la batalla. O sea, saben ustedes que de acuerdo a los historiadores, allí también en Babilonia, las personas que, por ejemplo, representaban allí a todas sus divinidades paganas, las representaban también con la figura del león alado y con águila. Inclusive ellos acuñaban una moneda que tenía la figura de un león alado, los babilónicos. Y cuando se ven las ruinas de Babilonia, el palacio de la diosa Istar, todo eso, hay figuras de leones así también. Así que por eso Dios tomó esa figura para representar a Babilonia. Pero vamos a la segunda bestia que aparece en el capítulo 7. Dice allí el versículo 5, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dado así: levántate y devora mucha carne. Nosotros sabemos que Babilonia cayó en el 538 por los medos y persas. Babilonia estaba representada, recuerdan, por la cabeza de oro y acá por el león. Y ahora vienen los pechos y los brazos de plata de la imagen, que representaba en el estudio de Daniel 2 también a los medos y persas. Y ahora aparece un oso, pero dice que se alzaba de un costado más que del otro. ¿Por qué? Porque cuando muere Darío, Ciro se hace cargo del imperio, y la historia dice que ya no se llamó más imperio medo-persa, sino solamente imperio persa. Ahora, ¿por qué Dios lo representa por el oso? Fíjense, en un oso es un animal de movimientos lentos. Ustedes saben que los 2 reinos juntos tenían más de 1.200.000 soldados, y los equipos de guerra que llevaban eran elefantes, así que los movimientos eran lentos. Pero así como el oso es un animal depredador, así eran los medos y persas, era terrible. Según el historiador Jenofonte, habla acerca de cómo uno de los generales del general Ciro dice que era tan sanguinario que a un pueblo donde los habitantes de ellos quedaron con vida, dice que le amputó la punta de la nariz para que sepan que por ahí había pasado el gran imperio persa. Y los caminos reales del general Ciro estaban compuestos también de gentes con los miembros amputados. En ese contexto Dios lo está usando como león. Dice que además, como el oso. En este contexto inclusive dice que el oso tenía 3 costillas entre su boca. Cuando se estudia bien los detalles históricos, las 3 naciones más sojuzgadas por los medos y persas fueron Lidia, Babilonia y Egipto. Fueron las 3 naciones más sojuzgadas por los medos y los persas. ¿Hasta cuándo duró el imperio persa? Hasta el año 331, porque ahí aparece ahora
la tercera potencia representada por la tercera bestia. Leemos entonces el versículo 6. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿A quién representa la tercera bestia, según la historia? Después de los Medio y Persa, en el año 331, comienza el gran imperio greco-macedónico de don Alejandro Magno. Fíjense, Dios representa a Babilonia como un león alado, que es más rápido que el leopardo. Pero acá se presenta un leopardo con 4 alas de aves. O sea, está mostrando, según los historiadores, dice que nunca se había dado en la historia un movimiento tan rápido en la conquista como la que tuvo don Alejandro Magno. ¿Sabe a qué edad él conquistó el mundo? A los 25 años. Pero es interesante conocer un poco de la historia de él. Algunos cuentan, historiadores por supuesto, que a su papá, Filipo de Macedonia, le regalaron un caballo que era muy brioso. Ese caballo se llamaba Bucéfalo. Y dice que ningún domador lo podía montar porque lo tiraba inmediatamente. Y un día, mientras estaban intentando hacerlo, Alejandrito estaba allí al lado de su papá, era un muchachito, unos 7 añitos, y dice que le dijo: papá, dile que se vaya, porque hasta la sombra de ellos lo asusta Bucéfalo. El padre lo miró y dio la orden que se vaya, y dice que Alejandro se fue acercando al corral ahí, hablándole quedamente al animalito, todo. El animal comenzó a calmarse, él luego pasó, le seguía hablando, finalmente se arrimó, lo empezó a acariciar, y dice que aquel caballito quedó manso como una oveja. Y entonces Alejandro Magno montó y salió gallardamente montando sobre él. Su padre le dijo: hijo, con ese espíritu vas a conquistar el mundo. Y efectivamente, Alejandro Magno conquistó a los 25 años. Pero saben, dicho sea de paso, una lección también profunda, espiritual. Ese hombre que tenía tal espíritu guerrero, ¿verdad?, de conquista maravilloso, sistema de andar a caballo, primero él con todos los guerreros y después venía el equipo pesado de guerra por detrás. Sin embargo, perdió la batalla en algo muy importante. La historia dice que él era muy bebedor y una noche, después de tener a los 120 príncipes de su reino reunidos, dice que en esas fiestas que duraban semanas, pero se tomó, dice, esa noche 2 veces la copa de Hércules, que tenía 5 litros. O sea que supuestamente él a los 10 días murió de una gran fiebre, capaz que una cirrosis hepática o algo así. Triste, a la edad de 33 años murió Alejandro Magno. Esta bestia tenía justamente 4 cabezas, porque después de la muerte de Alejandro Magno, a su hijo póstumo lo asesinan, a niñito Alejandrito se llamaba también, y lo asesinan, y los 4 generales principales, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, se lo disputaron al imperio. Ahí tenemos en pantalla cómo ellos se dividieron. Por ejemplo, Casandro tomó Macedonia y Grecia, Lisímaco tomó Tracia y parte de Asia Menor, Seleuco parte de Asia Menor, norte de Siria, Mesopotamia y provincias orientales, incluso yendo hacia la parte de Babilonia, y Ptolomeo tomó Egipto, Palestina y parte de Siria. De esa manera se dividió el imperio de Grecia. Por eso acá en la imagen era representada por el bronce. El bronce tiene un brillo muy fugaz, se opaca muy rápido. Por eso Grecia no duró con una sola cabeza de imperio, sino que los 4 generales lo dividieron al imperio, ¿verdad? Acá está representado por el leopardo, lógicamente. Y entonces vamos ahora a la 4ª bestia que aparece acá. Dice el versículo 7: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí que la 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y la sobrehollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Amigo, Grecia duró del 331 al 168, y ahí aparece ahora Roma en la profecía. Acá en la imagen está representada por las piernas de hierro, la gran férula de hierro, y acá ahora aparece como una bestia espantosa y horrible. Miren qué tremendo. Cuando Dios quiere representar Babilonia, encuentra en la naturaleza un animal, el león, aunque con
algún aspecto mitológico con alas para representar la rapidez. Luego, para Medo-Persia, un oso. Para Grecia, un leopardo con 4 cabezas por los generales que se lo disputaron al imperio. Pero para representar a Roma, amigo, porque acá vamos a empezar a ver algo tremendo. Dios no encuentra nada en la naturaleza, nada. Una bestia espantosa y horrible. Yo les pregunto, ¿qué es lo más horrible que puede haber hecho Roma? Bueno, según los historiadores muestran que el yugo que imponían a los vencidos fue realmente impresionante. Los soldados romanos con esas armaduras de hierro, en ese cuerpo de hierro, pero en ese corazón de hierro también, como dice el historiador Hussein, realmente es impresionante, ¿verdad?, lo que hacía Roma. De ello nos llegan de paso algunos dichos: dura lex sed lex, la ley es dura pero es ley, la ley no entra sino con sangre. Pero mis amigos queridos, durante ese imperio es que se crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Imaginan ustedes, el Rey del universo, el soberano, el sustentador del cosmos, conjuntamente con su Padre, cuando vino en forma humana a esta tierra para ocupar el lugar del primer Adán, para lograr la victoria sobre el pecado en su humanidad. Eso es un gran misterio, Dios manifestado en la carne. Cómo Jesús logra la victoria para que nosotros ahora, por su muerte vicaria, por la entrega que Él hizo de sí mismo, podamos alcanzar la vida eterna. Pero Roma se levantó contra el príncipe y lo mató. Y no solo eso, a medida que los cristianos comienzan a crecer, a medida que después que Jesús ascendió en gloria, y los cristianos comienzan, como la orden que Jesús le dio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amigo, a medida que los cristianos entraban, ¿verdad?, en el mundo del paganismo, los paganos se convertían y el diablo airado comenzó a destruir y a matar a los hijos de Dios en la arena de los circos romanos. A veces a los cristianos lo convertían en antorchas vivientes ahí para que peleen los gladiadores de turno, terrible. Algunas personas siempre al leer estas cosas dicen, pero ¿cómo Dios se complacía en ver a sus hijos sufrir así? ¿Saben qué? Es todo al revés, Dios no se complace. Cuando sus hijos van a ser mártires, es cierto que son privados de esta vida, pero para Dios, que es eterno, esta vida no es nada. La Biblia la compara como un soplo, como una sombra. ¿Se imaginan algo más insustancial que una sombra? Los 70, 80 años que vivimos no es nada comparado con la eternidad. Cuando sus hijos van a ser mártires, Dios le neutralizaba el dolor y Dios le hacía ver una visión, aunque ellos dormían, porque la muerte es un sueño, hasta que Jesús vuelve y nos despierte. Y entonces los paganos, al ver la manera en que morían los cristianos, se convertían de a miles. Y por eso es que Satanás, finalmente, como vamos a ver en la sucesión de los temas de esta profecía, vamos a ver que él tiene que usar una estrategia, porque él dice, por más que se mueran ahora en la arena de los circos, o por más que lo coman la fiera, son hijos de resurrección y van a heredar la vida eterna que yo he perdido. No, yo tengo que debilitar la fe de ellos para que no crean en Dios, para que no hagan lo que Dios les manda. Así que luego vamos a ir viendo cómo ocurrió todo eso. Pero mis amigos queridos, así fue Roma. Y Roma duró del 168 a.C., ahí cayó Grecia, hasta el 476 de nuestra era. ¿Y qué ocurrió? La profecía sigue diciendo allí, ¿verdad?, el texto que hemos leído, ¿verdad?, que esta bestia tenía 10 cuernos. ¿Saben? El profeta Daniel, y eso que Dios le mostraba esto cientos de años antes que ocurran todas estas cosas, fíjense en el interés del profeta Daniel después que se le va explicando el significado de todo esto. Fíjense lo que dice el versículo 19 del capítulo 7. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y la sobrellaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y
parecía más grande que sus compañeros. Mis amigos queridos, ¿quiénes son estos 10 cuernos que aparecen acá? Son exactamente igual que la profecía de Daniel 2, los 10 deditos de los pies. ¿Recuerdan? Representaban a las 10 hordas bárbaras que dividieron el imperio de Roma. Por ejemplo, tenemos primero a los anglosajones, que sería lo que correspondería a Inglaterra y el país de Gales. Tenemos a los francos, que ocupan el oeste y centro del sur de Francia. Tenemos a los burgundios, a Suiza, parte del este de Francia. A los visigodos, hoy España. A los suevos, Portugal y Galicia, al noreste de España. A los vándalos, sur de España y norte de África. A los alemanes, Austria y Alemania, a los ostrogodos, parte de Austria, Croacia y Yugoslavia, a los érulos, Italia, y los lombardos, Lombardía y el noroeste de Italia. Ahí tenemos las 10 hordas bárbaras que dividieron el imperio de Roma, como hemos visto en el capítulo 2. Ahora, mis amigos, la profecía, en el próximo tema vamos a ver realmente el detalle importante de ese cuerno pequeño que aparece allí. Les explico un poquito. En la profecía del capítulo 2 y en la profecía de Daniel 7, hasta acá Dios ha mostrado exactamente lo mismo, aunque en forma diferente y con algunos detalles distintos, pero ha mostrado exactamente el surgimiento de todos los imperios. ¿Por qué Dios vuelve a repetir esto, aunque de otro estilo, pero lo repite igual? ¿Saben por qué? Porque Dios, en su omnisciencia, utiliza un método. La repetición es la madre del saber. O sea, Dios no quiere que nos confunda a nadie. Y para que nadie dude de la historia cómo se cumplió perfectamente. Y para que al estudiar después el cuerno pequeño y vamos a ver algo terrible acá. Porque la mayor cantidad del mundo cree en lo que enseña el poder representado por ese cuerno pequeño. Y se ha alejado y se ha apartado de la verdad pura del evangelio correcto que Jesús y los apóstoles proclamaron y que está plasmado en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Así que cuando estudiemos el cuerno pequeño, ustedes van a ver cómo la fe se corrompió los primeros siglos de la era cristiana. Así que por lo tanto Dios utiliza esa metodología para mostrarnos la historia que se cumplió perfectamente, pero acá en el capítulo 7 vamos a ver ahora el desarrollo de ese cuerno pequeño. Es tremendo. Para terminar esta parte, ¿quiénes pueden comprender y entender las profecías según la Biblia? Acá en el mismo libro del profeta Daniel, el capítulo 12, que es el último capítulo, dice allí la palabra de Dios, el versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán, amigos. Todos por naturaleza somos pecadores. Nacemos en este mundo con debilidad, con inclinación, nacemos de una manera negativa. La impiedad se refiere a todo aquello que quieren seguir viviendo una vida impía de corrupción, de inmoralidad, de desobediencia a la voluntad de nuestro Padre, pero aquellos que comprendemos que somos pecadores, que Jesús vino a redimirnos, a salvarnos, que Jesús tiene un reino eterno y que pronto vendrá en gloria y que queremos ser parte de ese reino, vamos aceptando la voluntad de nuestro Padre y la gracia que nos imparte nos va dando la victoria sobre nuestras debilidades y pecados. Y entonces al comprender las profecías vamos a ir analizando y comprendiendo. ¿Saben por qué Dios disfrazó a través de bestias y de figuras? En Apocalipsis igual, a través de bestias híbridas y demás, porque están representando a poderes que se levantarían contra el gobierno de Dios y de su verdad. Si Dios hubiera dicho esta potencia representa tal cosa, ya hubieran destruido la Biblia. Pero ellos mismos, al leerlo, lo aplican para otro y no lo aplican como Dios lo aplica en su palabra. Así que, amigo mío, que Dios te bendiga. En el próximo tema vamos a ver el desarrollo de este cuerno pequeño y quizás tengamos que ocupar 2 temas para verlo en toda su amplitud. Que Dios te bendiga. Tú puedes ir leyendo todo el capítulo 7, informándose de cómo está ahí la historia y vamos a volver a recordarlo y analizarlo en su profundidad. Es mi deseo y mi oración. Que Dios te bendiga.